Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se esté escuchando bien. Cumpliendo con la cuarentena, vamos a ayudar a todos a ver un segundito, por favor. Que vamos a bajar. Bueno, estamos tratando de hacer lo mejor y que salga para todas las redes sociales. Bueno, vamos a abordar el tema de algo que nos tiene preocupados a todos, que es el coronavirus, y también el tema del dengue, que está afectando a gran parte de la población. Estamos en presencia de la doctora Mazó y del doctor Velázquez, que les van a responder todas las preguntas que tengan acerca de la pandemia del coronavirus y su sintomatología. Pueden hacer las preguntas, todas las preguntas que quieran. Y también vamos a hablar sobre el tema del dengue, como ya les he dicho. Para empezar, quisiera decirles que, bueno, los datos, como ya lo dije en la radio, los datos que nos están dando de la cantidad de infectados no es real, lo pueden ver en el Zócalo, y la realidad es que hay más de 100 infectados, y como dijeron ayer en todos lados, hay más de 350 casos que están a la espera de los resultados para saber si se trata de gente infectada con coronavirus o no. Le voy a pasar la palabra a la doctora Solange Mazó. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas por el chat que está al costado, a la derecha de la pantalla de ustedes, y todas las preguntas van a ser respondidas. Bueno, doctora, cuéntenos. Bueno, la idea de comenzar con esta transmisión fue de dar tranquilidad. La única manera de dar tranquilidad es sabiendo a qué es lo que estamos afrontando, de la manera más simple y sencilla, ¿está bien? Para que todos entendamos. Primero tenemos que hablar que es una enfermedad viral, ¿está bien? Donde nuestro cuerpo es el que se va a hacer cargo de poder afrontar este tipo de patología, ¿está bien? Uno tiene que saber de que, como concepto general, ¿está bien? Cuando uno habla de un coronavirus, estamos hablando de un virus con ciertas características. Como muchos ya saben, es un tipo de enfermedad que la tenían ciertos animales que pudieron usar un vector, o sea, alguien que la transmitió, ¿está bien?, a los humanos, como pasa con mucho tipo de virus. En particular, este virus, una de las complicaciones que tiene es que no tiene vacuna, ¿está bien? La vacuna, en realidad lo que nos podría ayudar es para que nuestra inmunidad, o sea, nuestras defensas sean más fuertes, ¿sí? No hay cura porque la realidad es que la cura está relacionada, ¿está bien?, con la capacidad de nuestro cuerpo de defendernos, como todos los virus, ¿sí? Otro tema a tener en cuenta, eso como concepto general, podríamos hablar de las características, que si tiene tal receptor, o si tienes cómo fue diseminándose en lugares de China. Me parece que en este momento puntual lo que nosotros tenemos que saber son cosas que nos ayuden a poder afrontar estos todos juntos. ¿Y por qué lo planteo todos juntos? Porque la única manera de ir frenando esto es con la sociedad completa, ¿está bien? Todos de acuerdo, ¿está bien? Y llevando un mensaje claro, ¿sí? Eso como concepto general. Esta es una patología que en primera instancia, como para decirlo así, como para tener una noción un poquito más clara, apareció en China, ¿está bien? El 30 de diciembre es el primer caso que se encontró, ¿está bien? Se diseminó de forma exponencial porque justamente este tipo de enfermedad es muy transmisible, ¿está bien? Tiene las características de transmisión muy parecidas a los que podría llegar a ser una gripe. Lo digo gripe porque es una patología que todos conocemos, o una enfermedad donde todos conocemos, ¿sí? Se puede transmitir no de diferentes maneras, en realidad de dos formas, está bien, por la característica de la tos, porque uno de los lugares donde primero queda expuesto, está bien, nuestro cuerpo, es en la vía aérea superior, llámese garganta, nariz y la primera parte de acá arriba, como para que el resto de la gente lo entienda. Hay podríamos decirlo como una balística, ¿está bien?, de lo que es la tos, ¿está bien? Por eso se habla de la distancia, ¿está bien?
una que es las gotitas esas que uno utiliza cuando estornuda, que es directo, ¿está bien? Que eso tendría un alcance de 1 metro aproximadamente, ¿está bien? Y otra que es no solamente las gotitas a distancia mínima, sino las gotitas que caen, que serían en ángulo. Por eso, ¿está bien? Este tipo de transmisión es por cercanía y luego por contacto. Por esas gotitas, ¿está bien? Que también quedan en diferentes objetos, porque otra cosa a tener en cuenta, por eso se habla de utilizar alcohol en gel, ¿está bien? O algo para evitar la transmisión, porque esas gotitas también quedan en los elementos. ¿Se entiende? Puede quedar en el papel, puede quedar en el plástico, depende en qué quede apoyado, ¿está bien? Va a tener un tiempo diferente en donde puede seguir contagiando, lo cual tampoco es un pormenor, ¿está bien? Porque uno tiene que saber, por otro lado, que no es solamente, ¿está bien? O el no tengo tos. ¿Sí? Eso como concepto general, en realidad es una patología muy amplia y vamos a tratar de hacerlo de lo más simple posible. Por el otro lado, nos pareció también interesante, también, rever... Sí. Quiero agregar también que, bueno, como bien dijo la doctora, el virus queda en las superficies, ¿sí? En todas las superficies. Nosotros estamos en la calle, agarramos de una baranda, abrimos una puerta, apoyamos sobre el marco de una ventana, hacemos diferentes actividades y el virus tiene un gran tiempo de latencia, está inactivo pero que está en la superficie y eso va a variar dependiendo de la superficie. Si la superficie es más rugosa, el virus tiene cierta protección, ciertos recovecos donde perdura más tiempo, porque está resguardado de ciertas inclemencias, ¿sí? Entonces es muy importante el lavado de manos con jabón, con alcohol en gel, el lavado de los utensilios diarios de la casa con agua y lavandina, ¿sí? Obviamente la lavandina diluida en agua, por favor, para inactivar el virus y que esto sea como una especie de barrera. Por eso es importante el quédate en casa para evitar que las gotitas de microflush se agrupen en los lugares públicos que tienen mucha transitabilidad, como por ejemplo el subte, como por ejemplo los trenes, como por ejemplo los aviones, los micros, que hay mucha gente. Entonces basta un solo paciente que haya estornudado sobre una de estas superficies para que el resto pueda llegar a tomar contacto. También es muy importante, lo que se ha rescatado por muchos medios, el evitar el contacto de las manos en la cara, ¿sí? En la cara y en las mucosas, porque le estamos facilitando al virus la entrada a nuestro organismo. Perdón. Sí, antes de que Quería comentar una cosa. Bueno, y vamos a una pregunta que nos hacen de Notipes. El tema del alcohol en gel, ¿está bien? Porque estamos todos desesperados por conseguir alcohol en gel. Bien, primero, si estamos en casa, ¿está bien? Agua con jabón, ¿está bien? También disminuye la exposición, ¿está bien? Y si estás adentro de tu casa, ¿para qué vas a usar alcohol en gel? El alcohol en gel lo tienen que dejar para la gente que se está movilizando, ¿está bien? O sea, porque, a ver, esta enfermedad la sacamos entre todos, ¿sí? Si nosotros utilizamos todo lo que tenemos, ¿está bien? Para algunos, esos pocos que se quedan, o los que se quedan sin protección, vamos a seguir extendiendo, ¿está bien? Vamos a seguir extendiendo este tipo de infección. También, y lo vamos a reiterar creo que 20.000 veces en la charla de hoy, el no contacto, ¿está bien? No hay ningún médico que no avale esta postura, ¿está bien? La única forma de evitar que esto continúe o se siga transmitiendo, ¿está bien? Es el no contacto, sí. Rodrigo, sí. Te lo paso a vos. A la doctora Mazo, de la empresa Notipress Internacional, nos pregunta ¿cuántas camas hay disponibles para afrontar esto? Bueno, ese es un tema muy controvertido. El sistema de salud está prácticamente colapsado en este momento. Tenemos concomitante a esta situación del coronavirus un gran problema con lo que es el dengue. Hay más de 2.570 casos en el país de dengue. La mayoría, por supuesto, están en el NOA, pero hay casos en Núñez, Saavedra, en Flores. En la capital tenemos casos autóctonos de dengue que están ocupando también la capacidad hospitalaria. Además, hay un brote de sarampión que ahora se ha dejado un poquito de lado con este tema, pero que es real y la falta de vacunación de nuestros chicos ha hecho que
ciertas camas se utilicen para afrontar también este problema que ya lo teníamos resuelto y ha resurgido. Hablar de capacidad hospitalaria hoy en día sería un poquito irresponsable, porque la mayoría de los lugares públicos y privados están haciendo un gran esfuerzo para abastecer esta demanda exponencial que merece un aislamiento. Entonces hoy en día es muy difícil decir hay tantas camas disponibles. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los lugares están con los pacientes que normalmente tendrían que atender sus patologías normales, que tenemos un brote de dengue que merece también una especial atención y que está ocupando también la capacidad hospitalaria, y además tenemos el brote de sarampión. Con lo cual, hoy en día, no podemos hacernos frente a una gran crecimiento de este grupo de pacientes con coronavirus porque colapsaría el sistema. El sistema está, digamos que, en un punto donde podemos aguantar hasta cierto punto. No estamos preparados para atender a grandes volúmenes de pacientes. ¿Puedo aportar una cosa? Sí. Bueno, cuando uno habla de camas, uno tiene que decir camas para qué. ¿Está bien? No es lo mismo, ¿está bien? Un paciente que tiene que estar aislado, que está con sintomatología leve, ¿está bien? No es lo mismo un paciente que está con sintomatología grave, donde va a necesitar otro tipo de asistencia, ¿está bien? No tiene que ver el escenario, en qué condición estamos, ¿está bien? Una de las cosas a tener en cuenta son los diferentes periodos, el escenario, porque eso está estudiado ya. Más que nada uno tendría que tener en cuenta en qué fase estamos, si estamos en la fase 1, que es la fase de contención, si es la fase de mitigación, o sea, ir disminuyendo, porque no es lo mismo, ¿está bien? No es lo mismo agarrar y decir, vamos a contener esto, no es un brote generalizado, a tener que plantear el mitigar la patología per se. Y bueno, obviamente, ya cuando estamos hablando de una transmisión generalizada, ya es otra cosa que es la fase 3. En este momento puntual, hablar de camas, porque no es exactamente igual. No es lo mismo decir necesito aislar tanta gente que decir necesito tanta gente para los cuadros graves que estamos hablando de una terapia intensiva. Exactamente. Y otra cosa que quería aclarar es que si bien todos los nosocomios están tratando de resguardar o tener un backup de camas disponibles para hacerle frente a este flagelo, es muy importante que no hay los suficientes respiradores, no hay la suficiente personal de enfermería, no hay los suficientes médicos como para tener que afrontar una gran demanda de pacientes. En este momento, como estamos, prácticamente estamos trabajando los mismos profesionales que lo hacemos habitualmente. Bueno, algo que nos están preguntando, que la gente quiere saber, es grupos de riesgo. ¿Quiénes son los más afectados por el coronavirus? ¿Quiénes son los más afectados por el dengue? El tema, o sea, el tabú que hay con el tema de si los chicos se pueden o no infectar, la gente de mediana edad, los millennials, vamos a decirles también, y la gente mayor a 65 años, que ahora habían dicho 60, bueno, estaría bueno saber eso, ¿no? Lo que la gente quiere saber. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que un paciente sano, que tiene su sistema inmunológico bien desarrollado y que está, vamos a decirlo, sano, es muy poco probable que genere la enfermedad. ¿Va a tener síntomas? Sí, va a tener síntomas, pero no va a desarrollar la enfermedad grave. ¿Va a contagiar? Sí, va a contagiar. Por eso es muy importante el aislamiento social, para evitar que esos pacientes que son sanos y que, si bien pueden generar algún tipo de síntomas de esta enfermedad, no van a ser potencialmente mortales, pero sí van a diseminar la enfermedad y van a hacer que los grupos vulnerables realmente manifiesten toda la gravedad de la enfermedad. ¿A qué decimos grupos vulnerables? Estamos hablando de personas mayores de 65 años con enfermedad patológica de base. Cuando nosotros decimos esto, estamos hablando de personas hipertensas, de personas diabéticas, de personas con insuficiencia cardíaca, falla renal, etc. ¿Sí? Son pacientes que ya
de movida, tienen un trastorno, una patología que concomitante, o sea, junto con el coronavirus, van a hacer que el coronavirus desarrolle todo su potencial y sea potencialmente mortal. Bien, una de las cosas que es bueno aclarar también, a lo que uno se refiere con cursar la enfermedad, con estar infectado, también y los casos graves. Infectado nos podemos infectar o se puede infectar un gran porcentaje de personas porque justamente es una enfermedad donde tiene una gran transmisibilidad, que es parte de lo que estábamos explicando previamente. Por el otro lado está el grupo de personas, ¿está bien?, que pueden tener la patología. La patología, estamos hablando de la sintomatología de dolor de garganta, tos seca, y voy a aclarar también esto cuando uno habla de tos seca. La tos seca se refiere a que no es una tos productiva con moco, el moco típico verde del catarro, y fiebre. Sintomatología muy parecida a una gripe. Puede estar cursando esta enfermedad sin tener que ser grave. Vuelvo a reiterarlo, es una enfermedad viral. Entonces, el que se va a poder hacer cargo de esta enfermedad va a ser tu propio cuerpo, tu misma inmunidad. Sí. En los pacientes que son sanos, que se consideran sanos, pero que el virus llega a él y lo va a infectar, pero va a ser el sistema inmunológico competente para hacer frente a esa infección, los síntomas más frecuentes son una erupción, manchitas en la piel, un cuadro de diarrea que se autolimita y puede haber también, como bien dijo la doctora, un cuadro de vía aérea superior con tos improductiva sin moco. ¿Sí? Esos son los síntomas más frecuentes. Obviamente el síntoma cardinal es la temperatura, ¿sí? Y después en personas sanas no va a pasar más de eso. ¿Sí? Pero es importante destacar que la persona sana, inmunocompetente, que se infecta, va a propagar la infección. Sí. Sí. Otra cosa también que sería interesante destacar, que parte de lo que debería ser el tratamiento, también vuelvo a reiterar, la enfermedad nuestro propio cuerpo se va a hacer cargo de esto, por lo cual, si uno piensa también de que sin contacto con alguien que haya venido de afuera, de que empieza con un cuadro de resfrío, lo que uno debería, cosas a tener en cuenta, parte de la incubación se da dentro de los primeros 5 días, puede que los 2 primeros días inclusive uno esté sin sintomatología. Más allá de todo eso, la enfermedad dura 15 días, por eso uno habla de esta, más dicho, cuarentena, porque son 40 días, ¿no? Tener en cuenta que los periodos que uno puede infectar en mayor proporción es cuando tiene esta tos y estas gotitas, por lo cual los 5 primeros días que uno está con sintomatología, estamos hablando en el caso del coronavirus, es cuando más transmite. No porque el resto del periodo no lo transmita, sino porque es el periodo donde más transmite. Estamos hablando de transmisión, no de enfermedad, pero en el peor de los casos, si uno considera de que tuviera esta enfermedad, sin estar hablando de que haya tenido contacto, una de las cosas a tener en cuenta es quedarse en su casa. ¿Por qué planteamos esto? Como todos los médicos sabemos, ¿está bien? Las guardias están hechas para las urgencias. Y en el caso de que uno haya tenido contacto y pueda realmente pensar de que está enfermo de coronavirus, tampoco vaya a la guardia, tiene que llamar por teléfonos, hay números a disposición. ¿Por qué? Porque esa persona que puede llegar a tener un caso que no es grave, se acerca a la guardia, va a haber gente que tiene cuadros graves, que tal vez ni siquiera es de coronavirus, y contagiar a toda la gente de la guardia. Aparte de los médicos, aparte de los enfermeros, disminuyendo la capacidad de atención. Ya per se nuestros hospitales con las enfermedades habituales suelen estar colapsados, ni hablar ahora que vamos a empezar el invierno y en particular con los niños. No hay que sobrecargar el sistema de salud, eso es importantísimo. Por eso, vuelvo a reiterar, hay que quedarse en la casa. La única forma de evitar el contagio o la transmisión, que es lo más complejo en esta enfermedad, es quedándose en la casa. También hablando de los niños, quería agregar
es que viene en relación a lo que hablábamos ayer y habían preguntado algunas personas en la red, es que ¿por qué no se contagian los niños? El sistema inmunológico de los niños no tiene, está inmaduro, entonces no tiene los receptores que tiene el humano, las personas que ya son adultas y que ya conformaron su sistema inmunológico desarrollado, por decirlo de alguna forma. Esta inmadurez del sistema inmunológico de los niños hace que el virus tome contacto con ellos, que ellos tengan la posibilidad de infectar, puedan tener algún cuadro similar al que habíamos hablado hace un rato, de temperatura, de diarrea, pero que no van a desarrollar la enfermedad grave, porque no tienen la capacidad, su sistema inmunológico, de reconocer al virus, y el virus va a hacer su fechoría, pero como es un paciente sano, que no tiene ningún problema, no va a sufrir mayores consecuencias que la de un cuadro viral inespecífico, como puede ser una diarrea, tos, alguna manchita en la piel, pero no va a pasar de eso. ¿Sí? Los chicos sí se pueden contagiar, sí son vectores, por eso es muy importante que los chicos no tomen contacto con nuestros abuelos, con los adultos mayores, porque hoy una gran discrepancia que escuchaba hoy era una paciente mía en mi consultorio particular que me decía: doctor, tengo a los chicos en casa, tengo que ir a trabajar, no lo puedo dejar con los abuelos, no lo puedo dejar con mi hermano, no lo puedo dejar con nadie. ¿Qué hago? Bueno, para cuidar a nuestros adultos mayores, lo primero que tenemos que hacer es no llevarle los nietos. ¿Sí? Era algo que quería dejar bien claro. Bueno, acá tenemos dos preguntas que nos hace Teresa, que son: ¿el virus coronavirus está también en el aire? Gracias. Y dice, segunda pregunta, con respecto a las mascotas, ¿pueden ser portadores del virus? Voy a responder la parte de las mascotas. ¿Sí? Yo te pego después la de Bien. Las mascotas pueden enfermarse, ¿sí? Las vacunas, o sea, hablamos de la mascota doméstica, de perros y gatos, ¿sí? Están vacunadas contra un montón de patologías, entre ellas está el coronavirus. El perro es portador. La verdad no estaría 100% seguro con respecto al de los gatos, pero el perro es portador, pero no puede contagiar al humano. ¿Sí? Bueno, tema del aire. Este tipo de enfermedad se transmite por cercanía, o sea, tiene estos 2 metros del estornudo, que es lo que hoy habíamos explicado un poco más temprano, que llega hasta 2 metros. No es que está en el aire, está en la fuerza que tienen esas gotitas para llegar a ese lugar específico. Por eso se habla de la distancia de 1 metro de persona en persona, inclusive hoy se habla hasta prácticamente 2, como para dejar un rango de mayor de seguridad. Y el otro tema es, no es que esté en el aire, sino que esas gotitas, si no llega una persona, por una cuestión de ángulo, cae a los objetos que tengas alrededor. Sí. Hay que tener en cuenta también que el estornudo sale de nuestra boca aproximadamente a 130 km por hora. Y ese estornudo hace una expansión, ¿sí? Y esa expansión se va particulando, las gotitas se van haciendo más chiquitas y caen en diferentes superficies. Por eso estábamos hablando que es muy importante evitar las grandes concentraciones, porque si nosotros tenemos el coronavirus, estornudamos, cae sobre una baranda, sobre una ventana, estamos haciendo que el virus le estamos dando un lugar nuevo para que se quede estancado. Luego otra persona pasa, lo toca y se lleva el virus y puede generar la enfermedad. Y no sabemos si esa persona que está tocando la superficie es una persona que puede hacerse cargo de la enfermedad porque su sistema inmunológico está apto para hacerlo, o es una persona que tiene diabetes, que tiene, no sé, alguna otra enfermedad que no se lo va a permitir. Suprimido, o tiene una insuficiencia renal, o puede hacerse cargo, si su inmunidad se puede hacer cargo, como todas las enfermedades virales. Bueno, vamos a hacer una pausa de 2 minutos y continuamos. Pueden hacer todas las preguntas que quieran mientras tanto en el chat que tienen a la derecha, y en 2 minutos estamos. Bueno, continuamos transmitiendo. Espero que se esté escuchando bien. Los doctores van a seguir exponiendo y cualquier pregunta que quieran hacer, ya saben, en el chat que tienen al costado pueden hacer cualquier tipo de pregunta que va a ser contestada. Bueno, en base a la pregunta que hicieron sobre cuántos casos reales hay en Argentina, yo me tengo que hacer
fiel de los datos que el Ministerio de Salud está dando, que en este momento son 87 casos confirmados. Por supuesto que hay más casos en internación de terapia, en observación, que no han sido todavía verificados con el coronavirus. En este momento, el Instituto Malbrán, que es el Instituto de Diagnóstico de Infecciones de nivel nacional, está al máximo de su capacidad para darle respuesta a todo el sistema nacional que está consultando a esta institución. Ahora, en estos momentos, últimos momentos, el Malbrán está capacitando a nuevos profesionales de diferentes instituciones para que no sobrecargue este sistema de diagnóstico que es el Instituto Malbrán. ¿Sí? Esto se ha tomado en estas semanas, así que esperemos que pronto tengamos más lugares de referencia para analizar los posibles casos de coronavirus y hacer más ágil el conteo de los pacientes infectados para tomar las medidas competentes al respecto. ¿Sí? Bien. Una de las cosas que uno también tiene que tener en cuenta es en el periodo donde estamos. Hoy más temprano hablábamos de fases. Por la información dada, uno podría decir de que estamos en la fase de contención. Una de las cosas que nos pareció interesante también que la gente entienda cuando uno habla de disminuir la meseta, ¿está bien? Alcanzar la meseta, ¿está bien? En donde, dentro de las diferentes fases, la primera es la detección temprana de casos, que tendría que ser esta etapa, para poder disminuir que aumente de forma exponencial la curva, para no tener que llegar de la mejor manera, para decirlo de alguna forma, a lo que es la atención adecuada, poder tomarnos el tiempo de la prevención y el control, que también debería estar dentro de esta etapa, que es todo lo que es la etapa de contención, y reducir los riesgos de diseminación a la población. Si nosotros tomamos en cuenta todas estas medidas, va a ser la única forma de disminuir esta escalada para disminuir esta famosa curva. Sí, el pico de contagio. Lo que nosotros hablamos cuando hablamos de alcanzar la meseta o lograr la meseta, se ha escuchado que en este momento China está en la meseta de la enfermedad. Quiere decir que se alcanzó el máximo de pacientes infectados y que se estabilizó. No hay ni nuevos casos, ni los pacientes que están infectados, por decirlo de alguna forma, están contingentes. Quiere decir que no se registran nuevos casos. Entonces, la enfermedad venía infectando pacientes, de repente hace esto y se mantiene. ¿Sí? Como se mantiene en una línea recta, se dice que la enfermedad alcanzó una meseta, que no se registran nuevos casos y que no hay una diseminación de la enfermedad. Eso es el punto epidemiológico más importante. En estos momentos, en Argentina, estamos en una fase de contención, que es una fase donde si nosotros logramos que no haya nuevos casos, vamos a alcanzar una meseta en una forma temprana, que eso va a facilitar el control de la enfermedad. Aparte de eso, cuando ya lleguemos a la fase de mitigación, que es hacernos cargo de la enfermedad antes de la transmisión generalizada, nos va a dar tiempo a los sistemas sanitarios de poder hacernos cargo como podamos, porque ese es el otro tema, poder sobrellevar esta enfermedad que va a transcurrir en Argentina. Uno de lo que tiene que tener en cuenta es que nosotros estamos pasando por esta patología y el tema es no sobrecargar el sistema sanitario, porque realmente no podemos hacernos cargo. No tenemos manera si llegamos a los mismos números que hay en Europa. ¿Por qué? Porque por suerte, saquemos el por suerte, tenemos la posibilidad de poder mirar a otro lado, a otros países donde ya cursaron o están cursando esta enfermedad, como para poder tomarlos de ejemplo, porque se da la posibilidad. Entonces, parte de la idea es que la fase de contención o de mitigación, que es la próxima fase que va a venir, poder estar preparados. Exactamente. Además hay que tener en cuenta que si bien las medidas se están tomando ahora o pueden parecer un poquito extremas para algunos, de hecho he visto tristemente muchos adultos mayores caminando
por la calle, en el supermercado, en las farmacias, en todo el hospital mismo, es muy importante que todos tomemos conciencia de que si hacemos las cosas como tenemos que hacer, esto va a pasar de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si uno se queda en casa, toma las precauciones de lavarse las manos, de higienizar el ambiente, de ventilar el ambiente y de evitar el contacto con mucha cantidad de gente, van a disminuir los riesgos de todos de la propagación. Entonces alcanzaremos así la meseta más rápido y los casos que ya están declarados lamentablemente ya están. Pero tenemos que intentar todos con conciencia cívica de que esos casos sean los únicos que vamos a tener en Argentina. Para eso necesitamos la ayuda de todos. Esto no se combate solamente desde el sistema de salud. Esto se combate todos poniendo el granito de arena dentro de la playa. Exactamente. Hablando de paso de lo que es la playa, una de las cosas, por lo menos acá en Argentina, vino un fin de semana largo, en donde mucha gente, dado que no tiene que ir a trabajar, la idea es aislarse en un lugar equivocado. Si ya en Buenos Aires, en Capital, no tenemos los medios, dentro de lo que es el sistema sanitario de la costa, menos todavía. No están preparados. Por lo cual, esto, lo reitero y se escuchó por todos lados, no son vacaciones. Pero que no sean vacaciones no significa que uno tiene que ir a sufrir a la casa, tiene que aislarse de forma correcta. Si nosotros nos vamos de la capital o de donde estemos y nos vamos todos al mismo lugar, llámese la costa, llámese Córdoba, los lugares turísticos, nos vamos a muchar en un lugar donde no tienen los medios necesarios. No porque acá tengamos más, pero la idea es justamente no diseminarlo. La única forma de frenar eso es evitando la transmisión de persona a persona. Y si nos vamos todos de vacaciones durante 4 o 5 días, lo único que vamos a hacer es ayudar a esta transmisión exponencial. Yo quiero que les quede claro de lo que estamos hablando exponencial. No es 1 más 1, es 1 por 2 y 2 por 4. Estamos hablando de forma exponencial. Es un ROC de 2. Es un detalle medio muy específico importante de epidemiología, que esto es todo un estudio dado donde se ha demostrado que la infección es exponencial. También quiero destacar un dato, que el argentino, mejor dicho, está haciendo lo mismo que hizo el italiano. El italiano se declaró el brote y ¿qué hizo? El italiano del norte se fue de vacaciones al sur. Entonces se hizo un poco incontrolable el desarrollo de la enfermedad en Italia, alcanzando las muertes que todos conocemos. Eso es lo que no hay que hacer. Tenemos los ejemplos, como bien dijo la doctora, de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Lo que no funciona es la vivada argentina, la vivada criolla. Es decir, bueno, tengo cuarentena, tengo los chicos, tengo que estar en casa, bueno, no, me voy a la costa. No, eso no ayuda a nadie. Y esto es una enfermedad en donde uno solo no puede hacer nada. Esto es la decisión de todos, convencidos de que así es la única forma de llevar esto adelante. Acá me están preguntando algo puntual por WhatsApp, ¿sí? Porque parece que no, o sea, como que no ha quedado claro. Es cuál es exactamente la sintomatología, ¿sí? de la persona que se infectó con el virus o que está pasando por, no sé, ustedes lo sabrán mejor, por la etapa de incubación. ¿Sí? ¿Cuál es exactamente la sintomatología y cuándo hay que ir a la guardia? Bueno, o cuándo llamar por teléfono, por ejemplo, al 107. ¿Sí? Bueno. El primer término, como dijo la doctora, a la guardia nunca. ¿Sí? El sistema de salud no está preparado para recibir estos casos. Y como bien dijo la doctora, un paciente que tiene coronavirus va a la guardia, infecta exponencialmente a muchos otros pacientes con diferentes problemáticas que seguramente, capaz sí y capaz no, puedan hacerse cargo del virus. ¿Sí? Esto es muy importante. Los síntomas pueden ser desde ninguno hasta síntomas inespecíficos, como dijimos, algunas pequeñas manchas en la piel, alguna tos seca, no productiva, cuadro de diarrea que se autolimita, o bien
Fiebre. O bien fiebre. El signo cardinal es la fiebre. Otro tema a tener en cuenta. Los niños, una de las cosas que se ha visto que hacen más fiebre, pero que hagan más fiebre no significa que estén más enfermos. Otro tema, no todo chico con cuadro respiratorio está cursando un coronavirus. Es importante porque una de las cosas es no sobrecargar el sistema de salud. Un niño, también una de las cosas que me había preguntado, un niño con tos y fiebre no tiene por qué estar cursando un coronavirus, ¿sí? Por lo cual, todo lo que puedan hacer, inclusive también para evitar llegar a la guardia, si no es en urgencia, no debería ir. Si uno considera de que puede llegar a estar, no estuviste en contacto con gente que estuvo afuera, no estuviste con un caso específico, te quedás en casa, vas cursando tu cuadro respiratorio. Voy a lo respiratorio porque es lo que generalmente uno tiene más claro. Si tenés tos, tuviste fiebre, no estuviste en contacto con otras personas que se confirmó o que pudieran estar en contacto te quedás en casa. Si aparte se suma que esto fue un extra que empezás con dificultades respiratorias y un cuadro más grave, agarrás, levantás el teléfono, llamás al 107, no te vas ni a tu médico de cabecera al consultorio, no te vas a la guardia, no llamas a un vecino, llamas al 107, por lo menos en Capital, y el 138, para que te puedan trasladar de la forma correcta y evaluarte de la manera que corresponde. También es importante aclarar que en esta época del año es frecuente en los chicos que tengan cuadros respiratorios, ¿sí? Estamos entrando en el invierno. El invierno es una zona donde la neumonitis, los bronquiolitis, todas las patologías comunes de los chicos y de los bebés es estacional y es común para esta época del año. No hay que entrar en psicosis, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Sí? No hay que llevar al chico a la guardia, hay que llamar al 107, recibir las recomendaciones del 107 y si el caso lo amerita, el mismo 107 va a ser el que se ocupe de ese caso, ¿sí? Va a dirigir una ambulancia hacia ese lugar y van a hacer la atención que corresponde. Bueno, pero, por ejemplo, en el 107, o sea, la gente lo que está diciendo en las redes sociales es que llaman al 107, obviamente el 107 está colapsado, no obtienen la respuesta que quieren, en algunos casos. ¿Cuál es la respuesta que quieren? No, la gente quiere saber, a ver, el ciudadano común, ¿sí? Vamos a hacer algo. El ciudadano común, ¿sí? Llama al 107, sí. Lo tienen esperando, queda a la espera, porque bueno, hubieron más de 7.000 llamados al 107 por día, ¿no? Sí. Y el ciudadano común dice, bueno, no me responden en el 107, me voy corriendo a la guardia. No, es que ese es el concepto. Ese es el concepto que tiene que quedar claro. A la guardia no hay que ir, la guardia es para urgencias. La urgencia se define como situación en la cual corre riesgo la vida del paciente. No es, tengo un ganglio inflamado, voy a la guardia. Llamo al 107, no me atiende, voy a la guardia. Eso no existe más. Tenemos que desalojar de la cabeza de las personas esa idea. Esa idea no rige más. Y otro de los temas, llamás al 107, no esperas respuesta. ¿Qué respuesta? Si vos no tenés un caso confirmado, si no tuviste contacto con alguien con extranjeros, si no tuviste contacto con alguien inclusive que podría haber estado en cuarentena porque vino de afuera, la idea es que te quedes en casa. Ahora, si empezás con una dificultad respiratoria severa y esta patología, porque en algún momento puede haber algún caso autóctono que no haya estado en contacto, pero es cuando son los casos graves. Ahí, llamás al 107 y esperás. Y la respuesta te la van a dar. Pero obviamente, si uno llama y dice, tengo tos, fiebre, y no sé, como que se va a confundir, no te van a ir a buscar a tu casa para ver si tenés coronavirus. Exacto, por ejemplo, en Buenos Aires estuvo lloviendo toda la semana prácticamente y un paciente me llama al consultorio el otro día a la noche preocupadísimo. Tengo un dolor de garganta, hice fiebre, ¿y qué hiciste? Y me fui a jugar a la pelota. Y no, entonces hay que aplicar también el sentido común. Si uno tiene un cuadro y no tiene factores de riesgo y no tiene contacto con grupos de riesgo, que son extranjeros, personas que estuvieron afuera, que hayan tenido contacto real o que se supone que tuvieron contacto con personas infectadas con coronavirus,
tiene que ser responsable y no saturar el sistema de salud y no llamar al 107 en forma arcaica, por decirlo de alguna forma. ¿Puedo decir? Perdón. Me diagnosticaron coronavirus. Te quedas en ¿sí? tu casa. Me diagnosticaron Ahora te coronavirus. dice. ¿Sí? ¿Cuál es la atención primaria que me van a dar? ¿Cuál es, o sea, Sí. que no sé, yo de medicina cero, ¿qué medicación? O sea, ¿qué puedo hacer yo en mi casa? ¿Lo contamos? Sí. En el caso, vamos a suponer, un paciente que viene de afuera, que tuvo contacto con un paciente infectado de coronavirus, llega a su casa y manifiesta síntomas. ¿Qué hace ese paciente? Primero se aísla total. Si vive con la mujer, vive con los hijos, intenta, bajo todos los medios, estar en otro lugar. No se puede, se aíslan también los hijos y se aísla también la señora. Esto es muy importante porque así evitamos la diseminación exponencial, como decía la doctora. Ahora bien, llamamos al 107. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Tenemos que tener en cuenta que el paciente que es inmunocompetente, o sea que no tiene ninguna patología de base y es un paciente que se considera sano y toma contacto con el virus, lo más probable es que no le suceda nada, pero llama al 107. ¿Sí? El 107 le va a dar las pautas de alerta. Vamos a suponer ahora que está internado el paciente y se le diagnosticó coronavirus y es un paciente sano. Las medidas son de sostén. No hay ningún tratamiento específico para el coronavirus hoy en día. ¿Qué quiere decir de sostén? Las medidas que requiere el paciente Hace para fiebre, ese se baja la temperatura, si tiene dificultad respiratoria, la oxigenación correcta, la hidratación correcta. Es como un cuadro de gripe. A ver, los casos leves son como un cuadro de gripe. Se van a, más allá que muchos vayan a la guardia y busquen un antibiótico, les voy a dar un ejemplo a los chicos. La mayoría de los cuadros son virales. Por eso, cuando vas a la guardia a atender a un chico por un cuadro respiratorio leve, uno le da un antitérmico, le da las pautas de alarma y algo para ayudar a que la patología la pase lo más leve posible. En este caso es lo mismo. Disculpen. Como es una infección viral, el cuadro, el sistema inmunológico le hace frente y generalmente en un paciente sano el accionar del sistema inmunológico alcanza y sobra para controlar la infección. Bueno, acá me están pidiendo que informemos que los números es el 148 para la provincia, el 107 para Capital Federal, Cava, y el 138 es la opción para los jubilados. Y a la vez me preguntan, tenemos muchas preguntas exactamente, pero me preguntan, ¿qué pasa con las personas embarazadas? Bueno, las embarazadas están dentro de los factores de riesgo. A ver, uno tiene que pensar que toda condición que te disminuya las defensas te pone en condición de paciente de riesgo. Si estás inmunosuprimido, o sea, si estás tomando corticoides hace un tiempo prolongado, vas a ser un paciente que está con factores de riesgo. Si sos un diabético mal controlado con todo, o con varias patologías que también les afectan a los diabéticos, sos un paciente que, a ver, estás en riesgo no de enfermarte, estás en riesgo que en el caso de que tengas la enfermedad vaya a una condición grave. Que eso uno lo tiene que tener bien en claro. No es que si soy diabético entonces me enfermo más. No, sos un paciente que si se llega a enfermar va a tener las complicaciones graves de esta enfermedad. ¿Se tienen datos si la mujer está embarazada, ¿sí? Si el bebé va a tener la enfermedad, o sea, va a nacer con la enfermedad? Hay estudios donde se ha visto muy poco, pero hay casos de transmisión vertical. Y volvemos al mismo tema. Que esté cursando una infección no implica que haga los casos graves. Exactamente. Como bien dijimos, el 90% de las personas sanas que son inmunocompetentes, que toman contacto con el coronavirus, desarrollan sintomatología inespecífica. Manchitas en la piel, un cuadro de diarrea, un cuadro de fiebre y un cuadro de tos improductiva y se autolimita en eso. Es importante que esto quede claro para todos. La incubación habitual, estamos hablando de incubación y el periodo de enfermedad son 14 días, por eso las 2 semanas de quedarse en casa sin contacto. Bueno, ahora por ejemplo seguimos con el verano, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Me lo acaban de preguntar, lo hablamos en la radio igual, pero
lo vamos a contestar otra vez por acá porque nos acaban de preguntar. ¿Qué pasa dentro de un mes y medio que empieza ya el frío? Bueno, Vamos a calcular un mes y medio, 2 meses. acá empieza tenemos, el frío. no es casualidad que esta enfermedad se haya propagado de forma más amplia o que haya tenido casos más graves, que ahí está la complicación en época de frío. Como todo cuadro respiratorio que está relacionado con la temperatura en invierno, obviamente se complejizan. Y aparte se suman las otras enfermedades que ya per se complejizan. Por ejemplo, en los chicos tenemos la bronquiolitis, que es una patología habitual que ya per se satura nuestro sistema de salud, por lo menos en el conurbano, como casi en toda la provincia de Buenos Aires. Si aparte, a ver, una de las cosas que uno también tiene que tener claro, no solamente por la enfermedad, sino por el sistema sanitario. Si yo ya no me puedo hacer cargo con los cuadros respiratorios habituales a esta época del año, si aparte le voy a sumar una patología pandémica de infección generalizada con cuadros que pueden ser graves, son cosas que van a empeorar el sistema de salud. A ver, para que quede claro, si yo tengo, y voy a tirar un número que no, para dar un ejemplo, si yo tengo 350 respiradores, ¿está bien? ¿Por qué hablo de respiradores? Porque todo el mundo considera, tengo coronavirus, me muero. No es lo que se está planteando. Pero sí es una enfermedad que al no haber vacuna, los pacientes que tienen mayores riesgos van a tener la posibilidad de hacer cuadros respiratorios graves. Como lo único que nosotros podemos hacer desde la parte médica es darle el sostén necesario, si esa persona que tiene factores de riesgo se contagia y necesita de un respirador, ¿está bien? Uno tiene que pensar que con 350, con una patología habitual, un EPOC severo o una reagudización, ¿está bien? Puede hacerse cargo. Ahora, si yo tengo 350 y tengo 800 personas que necesitan de ese respirador, ahí vamos a tener que empezar a seleccionar. Y eso sí, nuestro sistema sanitario no se puede hacer cargo. También quiero aclarar una cosa. El epitelio respiratorio es un epitelio ciliado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene unos pequeños peinecitos que se mueven con la ventilación, ¿sí? Con el frío, esos pequeños peinecitos quedan más estáticos y hacen que el barrido, ¿sí?, de todas las micropartículas y las partículas, como puede ser el virus, se queden más estacionados en el tracto respiratorio. Y eso genera un aumento de los cuadros respiratorios en las épocas invernales. Esto está estudiado y es así. Ahora bien, preguntan qué sucede. Ni más ni menos que ha sucedido otros años. El invierno no va a ser un condicionante especial por el coronavirus. Sí, como bien dijo la doctora, para los casos graves tenemos que tener la conciencia de que mientras más rápido alcancemos la meseta, en donde no haya nuevos casos y esto se estanque, mejor podemos afrontar todas las complicaciones graves que puede llegar a generar el coronavirus en el invierno. Bueno, esta es una pregunta mía, porque ya lo hemos escuchado varias veces. Por ejemplo, tengo la sintomatología, vamos a decir, creo que estoy resfriado, pero puedo llegar a estar contagiado de coronavirus. ¿Qué pasa? Acá en la Argentina estamos muy acostumbrados a, nos vamos al kiosco, nos vamos al supermercado, aunque no sé si está prohibido hoy en día, no, pero o nos vamos a la farmacia, para hacerlo más concreto, y digo, bueno, me compro una vallaspirina. ¿Qué puede pasar si estoy infectado y tomo una vallaspirina? Hay otras enfermedades que obviamente hacen mal. ¿Qué pasa si tomo una vallaspirina? ¿Qué pasa si tomo un ibuprofeno? ¿Qué pasa si tomo paracetamol? Bien, el virus tiene, como otros virus, tiene un efecto potenciador con los analgésicos no esteroides, que son, por ejemplo, el ibuprofeno y todos sus derivados, por lo cual generan una exacerbación clínica de los síntomas que puede generar el coronavirus en particular, ¿sí? Por eso es muy importante no automedicarse y en el hipotético caso de que un paciente genere fiebre, consumir únicamente paracetamol, y también esa toma de paracetamol debe estar apoyada con baños de agua tibia, agua fría, para controlar los síntomas. Sí. Sí. Y otro de los temas, en el caso de, volvemos a ver, o sea, yo pienso de que tengo un resfrío. Bien, ¿tiene que ser coronavirus? No.
Pero pongámosle que por alguna cuestión puntual yo considere que podría, volvemos al mismo tema, tiene que estar aislado, tiene que notificarlo. Y si no tengo dudas porque o no cumplo con los parámetros necesarios, si uno está resfriado y está en esta condición, mantenga las medidas previas. 1 metro de distancia, evitar el contacto físico, lo mismo, a ver, es lo mismo que un resfrío. Exactamente. Ni más ni menos. Las precauciones son las que ya hemos nombrado, circulan en las redes por todos lados. Es muy importante que todos tomemos conciencia. Hoy en día, yo veía por la calle Cabildo, veía un montón de personas haciendo una vida normal, un montón de adultos mayores en las calles a toda hora, por todos lados. Es muy importante que tengamos conciencia. No es necesario tener que recurrir a medidas tan extremas como se han tomado en Italia, que la policía te busca, te mete preso, no es necesario. Tenemos que ser conscientes de que esto es como un granito de arena todos, ¿sí? Uno solo que se haga que cumpla la cuarentena, ¿sirve? Sí. ¿Alcanza? No. No, exactamente. Las medidas a medias lamentablemente no sirven porque, ¿sabes qué? Yo me cuido. Me quedo los 14 días en mi casa, mi vecino también, pero mi vecino del otro lado no, y se contagió. Pasados los 14 días, arrancamos de nuevo. Esto, la única forma de poder salir con esto es conciencia social. No, a ver, esta enfermedad no tiene fronteras, no tiene índice económico, no te vas a contagiar más o menos si tenés más o menos medios, no tiene partido político. Esto lo sacamos todos los argentinos, lo sacamos entre todos, porque si no cumplimos las medidas de precaución básica, ¿con qué? Fíjense los datos dados, en Italia arrancaron con 20 y hoy tienen miles de muertos. ¿Pero por qué? Porque si entre todos no nos ponemos de acuerdo y evitamos la propagación, no va a servir de nada.